Y bueno, cuando los problemas de tu país, de tu tierra, de tu lugar en el mundo, te preocupan, o sea, estás atento porque en alguna medida es parte de lo tuyo lo que se está afectando, aunque no estés viviendo en el terruño, aunque no estés en la aldea que era tu ensoñación y que sigue siéndolo a través del tiempo y de la distancia. Cuando ocurren esas cosas que te quitan a veces el sueño o que invaden totalmente tus pensamientos, te refugias en el recuerdo, pero también te refugias en la tristeza de ver si tú pudieras hacer algo. O sea, es una situación difícil que explicarla no es fácil porque cuando uno siente dolores en el alma, no sabe dónde poner la mano. En la Argentina ha ocurrido prácticamente estamos al borde de una tragedia porque se ha descontrolado, se ha desparramado la realidad. Entonces la realidad está en todas partes y no está en ninguna parte. Y ha llegado al gobierno un ser humano, un personaje, un individuo, un grupo que realmente asombra y espanta. Y entonces cuando la mayoría se vuelca a las calles porque siente el azote de una incertidumbre total, donde hay 3 millones de personas sin trabajo, donde la pobreza en un país de enorme riqueza es inexplicable, donde las deudas contraídas con no se sabe quién ni por quién, y que se compró, se pagó o se adquirió algo no se sabe qué, pues es terrible intentar ingresar a ese grave problema, a ese fango intensamente profundo y opinar, o sea, dar una idea. Y anoche o antenoche, 15.000 personas, no se sabe por qué motivo o motivadas por qué razón, se dieron cita en un estadio, en una arena, en un lugar público en el centro de Buenos Aires, el Estadio Luna Park, otrora templo del deporte, del boxeo, del ciclismo en la Argentina, en Buenos Aires. Y ahí Javier Milei, el actual presidente, un fenómeno inexplicable, reunió a su gente, 15.000 personas. Cuando en la Argentina una convocatoria política, porque lo que quiso es hacer político con el pretexto de presentar un libro y todas esas cosas, y cantó, hizo un show vergonzante, o sea, da tristeza, no produce resquemor ni produce indignación, sino produce tristeza. Y entonces cuando se producen estos fenómenos, uno busca explicación, porque es lo único que uno puede decir, bueno, seguimos adelante. Y este señor, este individuo, que nos empezó a hablar de una teoría filosófica, política de la economía, de la escuela austriaca, en un momento que la gente está en la calle pidiendo comida. O sea, él quería enseñar a tomar sopa con un tenedor, porque es la forma de argumentar para paliar la realidad. El país está en asamblea, el país está en estado de asamblea, y económicamente pues viene cayendo unánimemente en todos los sectores. O sea, ahí es un descontrol total. La oposición está tan omnibulada, tan destruida, desfundada, sin fondo, sin fundamento y sin fondo, a lo igual que el que está gobernando, y la gente pues no sabe qué hacer. Entonces uno que está en la distancia contempla y dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando que esa gente está tan enajenada de la realidad? Y entonces este es digamos, el resplandor de esa lamentable desgracia del país,
Y no crean que estoy buscando el tremendismo para expresar algo o relatar algún acontecimiento, sino que estoy indignado de mi tristeza. O sea, caramba, ¿cómo estará la gente que realmente está en ese momento? Con una situación muy difícil, muy de manera imposible de resolver nada. O sea, no hay nada. O sea, la gente está sin trabajo, no pueden pagar lo elemental, no pueden hacer ni 2 comidas diarias. Las convocatorias políticas en la calle, generalmente en la Argentina, cuando un líder político de una agrupación multitudinaria convoca, reúne mínimamente 200, 300, 400.000 personas. Un líder obrero reúne en una protesta callejera 400.000 personas. O sea, ese es un movimiento que realmente está mostrando que hay una inquietud y un reclamo genuino. Pero este hombre, con una propaganda exacerbada, apenas logró anoche o antenoche reunir 15.000 personas. Por eso nosotros decimos que detrás de él debe haber algo misteriosamente confuso, porque pues es rarísimo que este personaje con 15.000 personas diciendo una barbaridad, haciendo un show, o sea, haciendo una payasada, que está convocando a la gente y está motivando o está movilizando a todo el sistema informativo que es manipulador de la realidad. Ahora están manipulando en una forma y explicando un Milei que no existe. Y le están encontrando virtudes que yo no sé cómo inventan virtudes en ese pobre, es un pobre muchacho, es un pobre hombre. Y claro, está insuflado de tal forma de que la confusión pues aumenta minuto a minuto. Ahora bien, el problema ya está planteado, no lo he planteado con la nitidez que el relato ameritaría. O sea, tendría que tener yo suficiente más capacidades para poner verdaderamente en detalle. Pero no es necesario ser muy inteligente para decir qué pasa en la Argentina. Y uno modestamente cree, para explicar lo que pasa en la Argentina, que el problema no es Milei. O sea, Milei es la consecuencia. Apareció cualquier cosa porque el país estaba en crisis. O sea, el país viene arrastrando una crisis de 20, 25, 30 años profunda. Y este resultado de este personaje, de este esperpento, no es una cosa que se ha generado en 2 o 3 meses. Una situación de una caída tan vertiginosa de la realidad al piso, pues tiene una explicación que solamente le puede responder el tiempo. O sea, mucha gente va a pensar que somos crueles. Y sí, en cierta medida es una crueldad decir, mira, esto no es Milei. Milei es la consecuencia, como la consecuencia fue Macri, pero más atenuado. Macri hizo un gran desastre en el gobierno que le entregó el peronismo, que no tiene nada que ver con Perón, ni tiene nada que ver con el peronismo, esos movimientos que se pusieron en el sayo de Perón y que ahora pues quieren decir que ellos representan un proyecto político que en su tiempo fue un gran acierto político y económico. Hoy la cosa es distinta, porque el mundo es distinto, porque los problemas generales son distintos, porque la tecnología y la ciencia nos ha traído otro mundo y los intereses de países que no existían hace 50, 60, 70 años, hoy son potencia mundial, sobre todo tecnológica y económicamente. Entonces, Milei representa la borrasca, o sea, la basura que tiró el gobierno anterior y los gobiernos anteriores. O sea, no se puede degradar un país en la medida que se ha degradado. Esto tiene que tener, de verdad, tiene que tener alguna explicación y fuimos tan ingenuos o tan tontos, o era lo único que había, que nosotros, yo personalmente apoyé a
a un gobierno que no era peronista, yo siendo yo peronista, pero bueno, era lo único que había más o menos para tratar de uno participar directa o indirectamente. Está bien, fuimos nosotros pues a lo mejor inoportunos para querer plegarnos a la idea, a lo mejor nuestros propósitos o nuestros proyectos o nuestras sugestiones o sugerencias no estuvieron al nivel que ellos querían que se requería, pero no, eso es que la participación de uno no quiere decir que sea el fracaso o la causa del problema que ellos representan. O sea, nosotros hemos entendido de que este problema que significa Javier Milei en el gobierno, haciendo todas las payasadas y explicando cosas que en este momento no tienen sentido, sea causa de nuestros errores. O sea, aquí hay un desgaste de la realidad y una incapacidad de haber gobernado que las consecuencias se llaman Javier Milei. Y entonces ahora, esto no se sabe qué puede pasar mañana. Este hombre no tiene idea y su equipo es un equipo que está detrás de él, voraz, que en última instancia va a empezar a recoger lo que pueda para salir huyendo. Porque no tienen, esta gente no tiene posibilidad de tener una solución posible. O sea, no hay ninguna señal que indique en 5 meses que está en el gobierno que pudiera haber una salida. Entonces, está bien, hipnotizaron a un pueblo, porque eso sí, pero no lo hipnotizaron por Milei. El pueblo cayó en la ingenuidad de votar a un experimento porque venía de una derrota. Al pueblo estaba derrotado con el Alberto Fernández en el gobierno que hizo Cristina Kirchner, que se pobló de una situación generalizada de cosas que no se pueden explicar. Entonces ahora todo eso está ahí, o sea, no puede uno negar e imaginarse que eso va a cambiar de la noche a la mañana. La Argentina está descartada. Sí, en el mundo lo están recibiendo a Milei muy bien, pero ¿quiénes en el mundo lo reciben a Milei? ¿Y qué en eventual opción de que se prolongue en el tiempo la presencia de Milei, que es muy posible que sea, porque no hay nada que realmente sea como una alternativa creíble y posible, va a beneficiar a esa gente que está visitando y que recibe, que están alborozado a Milei en la tribuna del mundo? Va a beneficiar al pueblo, a esa gran mayoría del pueblo que hoy no tiene, no solo para pagar los servicios de la luz, del agua, del gas, para comer, menos de su salud y mucho menos la educación de sus hijos, y ni soñar de viviendas ni nada de eso. Entonces, es una preocupación, es un problema, y acá hay culpables. No podemos, desgraciadamente, no podemos obviar la realidad. Acá la llegada de este hombre tiene que haberse dado por la forma que ha llegado, por grandes errores previos. Ahora, es posible que yo esté equivocado, y si estoy equivocado, en mi apreciación, me gustaría, digo, de verdad, con honestidad, que me digan, bueno, ¿cuál es mi error? O sea, Cristina, porque Cristina ha tenido últimamente, durante 15 años, el timón del país. Cristina ha tenido el timón del país en sus manos. O sea, el kirchnerismo ha tenido por 20 años el timón del país en sus manos. Cercano a 20 años. Entonces, esa gente tendría que explicar ahora, ¿no? Tendría que explicarnos. Y nosotros, los que le apoyamos, lo que creímos, también en ellos, le estamos diciendo, bueno, por favor, ¿por qué no nos explica, Cristina, por qué quedó? En primer lugar, si vamos a pedirle explicación a Cristina, y nos tendría que explicar por qué cuando ella estaba en el gobierno lo dejó a Macri en el gobierno. O sea, tendría que explicarnos, no sé si estarán o no de acuerdo conmigo.
Y después que nos explique por qué designó a Alberto Fernández, que fue un inepto total y que terminó de hacer caer el país y nos deja, no es que estamos haciendo un tremendismo, sino que nos deja a Milei. Entonces, no sé si ustedes estarán de acuerdo, habrá mucha gente que me dirá, pero ¿cómo Cristina tiene que explicar? Cristina tendría que salir y explicar por qué dejaron, o por qué Alberto Fernández, que fue su ungido, fue el hombre que ella puso, deslizó, le permitieron deslizar, quién sabe, no se sabe, porque ella no ha salido a explicarlo, y nosotros le pedimos que saliera a explicarlo, que utilizara, si cualquiera de nosotros con una cámara de $150 podemos hablar, imagínense si Cristina todos los días hubiese explicado lo que estaba haciendo Alberto Fernández o lo que estaba haciendo mal. Nunca se atrevió. ¿Por qué? Y no sabemos por qué. Nosotros suponemos o creemos, posiblemente por algunas razones, que la gente que la rodea pues la ha anulado, pero a mí me puede anular alguien que yo consiento que me anule, pero si yo veo que me está llevando al matadero o a la desgracia mía y de toda una comunidad, de todo un país, pues yo no me voy a callar la boca. Entonces, no sé si estarán ustedes de acuerdo, pero yo creo que ahora debía salir Cristina a dar una explicación. No nos va a resolver nada, pero por lo menos decimos, bueno, muy bien, ahora ¿qué nos queda para hacer al futuro, con vistas al futuro? Y eso es lo que ahora nos debe a nosotros preocupar, más que lo que Milei haga, esté haciendo, piense hacer, hizo y hipotéticamente puede hacer. Pero en cambio, si por el contrario creemos que el culpable de toda esta desgracia es Milei, no sé si estarán de acuerdo conmigo que Milei pudo tirar en 5 meses el país al lugar que ha llegado, al estado en que está, con tanta gente sin soluciones, porque 3 o 4 millones de personas que hay sin trabajo, o sea, ponle que no sean 3 o 4, que sea 1 millón, no menos, y que haya tanto problema social de todo orden, puede haberlo generado un individuo en 5 meses. Y no estoy defendiendo a Milei, no, o sea, lo que menos se me ocurriera era defender a este pobre infeliz, que está ahí, se le han tirado, a ver qué hace. Entonces, si nosotros por el contrario, y se lo digo a los que dicen ser peronistas, se los dice un peronista en serio, yo soy un peronista en serio, les guste o no les guste, porque soy uno de los pocos que todavía vive y que tuvo la fortuna de pasarse días y horas con Perón, escuchándole. Entonces, ustedes no son, o sea, no pueden ser peronistas, porque el peronismo murió con Perón. Ustedes tomaron y se pusieron el saldo de peronistas, pero ustedes no hicieron nada de lo que Perón hizo. No pudieron hacer por un montón de cosas, no solo por la incapacidad de ustedes, sino porque los épocas y los tiempos y los intereses eran otros. Y no se puede volver a hacer peronismo. Porque una, que Perón no existe, y otra, que el mundo donde Perón se movió tampoco existe. Entonces, pero ustedes no son una opción de futuro. El kirchnerismo no es una opción de futuro, porque tiene muchos muertos en el ropero, o sea, en el closet. No hay una forma que nos vengan a nosotros a seducir ahora que ustedes son la única opción, que han sido que ustedes son la única opción, siendo que ustedes han sido el que nos dejaron primero a Macri y después a este Milei. ¿En serio les dice un peronista a ustedes que no son peronistas? Ustedes nos dejaron a Macri. Cristina, usted nos dejó a Macri, y ahora Cristina, usted nos dejó a Alberto Fernández, que nos dejó a Milei. Entonces ustedes no pueden ser, y usted es muy inteligente, Cristina, y debiera ser la única esperanza en estos momentos,
pero usted no es confiable. Cristina, usted no es confiable. Lamentablemente, con mucha tristeza se lo digo, porque yo he tenido una ensoñación con usted. De verdad, he tenido una ensoñación y públicamente lo he dicho y lo sostengo y me avergüenzo de tener que confesar lo que me equivoqué. Por el hecho, por esto, no me equivoqué porque soy un romántico, ni porque soy un estúpido que no sabe nada, ni porque yo recibí prebendas de su parte y entonces por eso yo le aplaudía. No, porque yo creí de verdad en usted, porque usted es una mujer enormemente inteligente. Lástima a la gente que la ha rodeado le ha quitado ese brillo extraordinario de su inteligencia. Pero bueno, entonces ahora viene la pregunta, ahora viene la gran pregunta, hermanos, compañeros de ruta, porque esto sigue, el país va a seguir. Y acá lo que se trata de averiguar no es qué es lo que va a pasar, sino qué es lo que se puede hacer. Escucharon bien, no es tema de averiguar qué va a pasar. Lo que va a pasar, pues, es impredecible, sino que nosotros o ustedes, que van a ser los protagonistas, los que van a tener la oportunidad, ¿qué van a hacer? Entonces, eso es la gran incógnita que tiene la República Argentina. Este pobre diablo y ese grupo de forajidos que está en el gobierno ahora, no esperen nada de él. Esto se va a ir acrecentando. La teoría filosófica de la escuela austriaca y todo eso, pues es un relato para colegiales, pero no es un relato para una realidad de un país empobrecido, humillado, escarnecido. Eso no es la solución. Este pobre diablo no puede hacer nada y se van a debatir los próximos meses en un enfrentamiento estéril entre argentinos. Entre argentinos nos vamos a sacar los ojos. Esto no tiene solución así. Y los que están hablando que van a continuar, ya sean los kirchneristas, sea Cristina, porque es la que va a determinar en última instancia, o los que tienen al lado de ella, no nos aseguran nada porque ya tenemos suficiente experiencia aprendida como para no esperar ningún milagro. O sea, vamos a esperar otra vez, vamos a apostar otra vez por el kirchnerismo, por la cámpora. Pero bien, pero ¿y si no? ¿Por qué vamos a apostar? Entonces, todas esas cosas son la realidad nuestra de una Argentina incierta, con un problema gravísimo, sin soluciones a la vista, sumida en un estancamiento que la gente está en la calle. O sea, la gente en la calle habla mucho. Reúnan 100.000, reúnan 30.000, reúnan 200.000, convocan a 1 millón de gente. La CGT, los movimientos obreros, los movimientos sociales, eso no soluciona nada. Moviendo gente en la calle que está desesperada y con hambre para resolver el problema, no resuelve nada. Esa gente sale a la calle, ¿para qué? ¿Para qué la llevan? ¿Para qué convocan a esa gente? ¿Para hacer qué? Si juntan o hacen un paro general y sigue todo igual, y se acaba de hacer la gente un paro general. ¿Para qué fue hecho ese paro? ¿Para que Milei le responda desde Luna Park de Buenos Aires cantando en inglés y hablándole de la escuela económica de austriaca? Por favor, déjense de jugar con el problema y el dolor de la gente. Todos ustedes son unos impresentables, déjense de jugar con el pueblo. Todos los que están haciendo política no tienen proyectos. No tienen proyecto con la realidad del país. Déjense de joder. Mañana nos vemos. Mañana nos volvemos a ver.